Entonces, empiezo con lo de Venezuela, porque ayer hablaba de algo que no es poca cosa. Eso no es poca cosa. Si en Venezuela alguna vez hubo una denominada revolución chavista, si eso fue una revolución, lo que se está produciendo ahora en Venezuela, si aquello fue una revolución, lo que se está produciendo ahora en Venezuela es una contrarrevolución. Y eso no se produce de manera espontánea, porque eso es una medida que significa demasiado para el régimen de Maduro, que no es verdad que la va a otorgar así porque sí. Fíjense que uno de los elementos que se ha destacado después de la guerra en Ucrania es el acercamiento de Estados Unidos a Venezuela. Y Venezuela, de manera muy generosa, libera unos estadounidenses presos en Venezuela. De manera muy generosa, lo libera, y de parte de Estados Unidos no se ve qué hay en el intercambio. Antes había ocurrido otra medida que la podemos terminar asociando a este proceso que se está dando en Venezuela. Y el proceso que se está dando en Venezuela lo podemos marcar a partir del cambio de gobierno en los Estados Unidos. Recuérdense que aquí yo decía, frente a algunas mediaciones que se estaban llevando a cabo en Venezuela, porque me lo habían planteado gente que había estado en la mediación, extranjero con lo que había tenido oportunidad de compartir, que habían estado en los procesos de mediación, que mientras Trump estuviera en el poder, lo que aconsejaban algunos que participaban de ese conflicto, como Rodríguez Zapatero y otros mediadores, a los chavistas, era esperar para no llegar a un acuerdo con Trump que no le parecía confiable, que iba a respetar esos acuerdos, que se esperara el cambio de gobierno en los Estados Unidos. Y decía que se estaba dilatando a propósito cualquier entendimiento con Venezuela o de Venezuela con Estados Unidos, que es clave en eso. ¿Qué ha pasado después? La venta de las acciones de la refinería dominicana de petróleo no están aisladas de ese hecho. Esa transacción que Venezuela, que aparentemente no representaba beneficio para Venezuela, sí había un beneficio para Venezuela. Porque esa transacción que la hizo una empresa dominicana se hizo con deuda venezolana, con papeles de deuda venezolana. Y esa transacción la terminó acreditando Estados Unidos. Es decir, sin Estados Unidos autorizarlo, ninguna empresa dominicana con amplias vinculaciones en Estados Unidos hubiese podido hacer esa operación de compra de las acciones de Venezuela en la refinería dominicana de petróleo. Y eso contó con la autorización del departamento correspondiente en Estados Unidos y con toda la fiscalización de Estados Unidos. La pregunta, ¿qué beneficio hay detrás de Venezuela? ¿Qué le está concediendo Estados Unidos a Venezuela a permitirle una cosa como esa, que en lo económico aparentemente Venezuela no está recibiendo ningún beneficio? Aparentemente todo el beneficio fue para República Dominicana, que el Estado inmediatamente entonces adquirió después inmediatamente el 100% de las acciones. No, el beneficio de Venezuela, ustedes saben cuál era en esa y otras operaciones que le han autorizado: el acreditar los papeles de su deuda, el demostrar que el que tenga papeles, el empezar a demostrar que quien tenga papeles de deuda venezolana no tiene basura en la mano. Fíjense que eso no es basura, que con esos papeles se pudieron comprar
las acciones en una refinería. Entonces, el que tenga papeles de deuda, Venezuela está diciendo con eso, el que tenga papeles de mi deuda tiene un bien transable. Entonces, fíjense que aunque no se veía un beneficio económico claro, sí lo había en términos ya, digamos, estratégicos. Eso lo autorizó Estados Unidos. Entonces, después vemos lo de la guerra de Ucrania y ya hemos citado la puesta en libertad de estadounidenses, en la reunión del gobierno de Estados Unidos con el gobierno venezolano, etcétera, etcétera, y cualquier otra posibilidad. Pero lo que se está dando ahora, señores, eso es lo más grande que ha ocurrido en Venezuela después que Chávez llegó al poder. Lo más grande que es lo que está ocurriendo ahora, la devolución a sus propietarios de las propiedades incautadas. Obama no pudo arrancarle eso a Cuba en sus negociaciones. Obama no logró eso con Cuba en las negociaciones que hizo para el establecimiento de las relaciones diplomáticas, para todo el acercamiento que él tuvo con Cuba. No logró eso. Esto se está llevando a cabo, por lo menos se ha empezado. Se ha empezado. Entonces, a propósito de lo que representa esta devolución de propiedades que cité ayer, que empezó con la devolución de Sanvil, que a propósito, hay un refrán que dice que no hay mal que por bien no venga, porque nosotros fuimos los mayores beneficiados de ese proceso que llevó a cabo Chávez, de esas incautaciones que llevó a cabo Chávez. ¿Por qué? Porque cuando Venezuela se le hizo poco confiable al capital, entonces el capital buscó otro horizonte. Y entonces ustedes ven, incautada Sanvil en Venezuela por el gobierno, bueno, construida Sanvil en Santo Domingo. Aquí la mayor parte de las plazas importantes son venezolanas. Le puedo citar 3, por ejemplo. Está el caso de Sanvil, está el caso de Nuevo Centro, está el caso de Blue Mall, está el caso de varias de las principales clínicas también, que son ya de capital venezolano, y hay muchas otras inversiones. Esas inversiones fueron por eso. ¿Cómo ocurrió eso? Para que tengamos una idea de lo trascendente, de qué a lo que se está atreviendo Maduro, que es a deshacer un entuerto puesto en práctica por Hugo Chávez. Y una cosa que él consideraba un elemento clave de la supuesta revolución que él estaba haciendo. ¿Cómo fue que se iniciaron estas incautaciones de las que ahora Venezuela se está renunciando, se está revocando? En la obra de Moisés Naín, en la nueva obra de Moisés Naín, que se titula La revancha de los poderosos, que tengo aquí una copia de esa obra, de La revancha de los poderosos, pues cómo los autócratas están reinventando la política en el siglo XXI. Aquí, en el capítulo 3 de esta obra, Moisés Naín explica cómo se produjeron esas incautaciones. Y dice lo siguiente, ¿cómo se produjeron esas incautaciones en Venezuela? En el 2010, durante un paseo en una bonita tarde caraqueña, Hugo Chávez emprendió su intento más ambicioso de llevar a cabo esa revancha histórica contra las oligarquías, contra una serie de cosas. Mientras caminaba por la Plaza Mayor de Caracas, en la época colonial, con las cámaras detrás, Chávez preguntó en tono melodramático a sus ayudantes
qué uso le daba a un edificio situado enfrente del Parlamento. Es decir, ¿qué uso se le está dando a este edificio? Un edificio histórico ubicado frente al Parlamento. Entonces les respondieron, ese edificio ahora es de propiedad privada. Mi comandante, ese edificio ahora es de propiedad privada, dijo uno de sus ayudantes en tono respetuoso y añadió, ahora hay allí varios negocios de joyería fina. Entonces, dijo Chávez, exprópiese. Al acabar su breve paseo, Chávez había gritado entre aspavientos la misma orden, exprópiese, varias veces, ante cada edificio privado visible desde la plaza, y así fijó el rumbo para transformar de manera radical el sistema de propiedad en Venezuela. Durante los meses siguientes, el Estado se apropiaría de empresas grandes, medianas, pequeñas, desde complejos conglomerados de energía y telecomunicaciones con decenas de miles de empleados, hasta plantas relativamente pequeñas de procesado de alimentos con unas docenas de trabajadores, así como explotaciones agrarias de todos los tamaños y en toda Venezuela. Chávez no perdió la ocasión de asegurar que las expropiaciones eran la forma de desquistarse de una vieja oligarquía atrincherada que siempre había explotado a los ciudadanos corrientes. Era la política de la venganza como base de todo un programa de gobierno concebido para transformar la sociedad con un espíritu revanchista. Señores, así se iniciaron esas expropiaciones que ahora Venezuela está revirtiendo, que ahora le está devolviendo a sus dueños. Eso, repito, ustedes pueden escribirlo, que tiene que ser producto de un acuerdo, y ese acuerdo se ha dado sobre la base de que Venezuela tiene que demostrar intenciones de cambio. Hasta ahora no hay una intención de cambio más importante que esa que haya dado el chavismo, no la hay. Una intención de cambio más importante que la reconciliación con la propiedad privada, con el respeto a la propiedad privada, no la había dado. De manera que ahí podemos ver en el futuro otras situaciones, porque es evidente que se está agotando una agenda de entendimiento para que una cosa como esa ocurra. Entonces,